Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego. Voy a hablarles un resumen del libro de Ciudad Perdida. Y este consta de 5 libros, donde inicia principalmente hablándonos un poquito del autor y de las ciudades, cómo estaban, un poquito formadas antes de antigua Roma y Grecia. Y bueno, que, como ya había mencionado, cuenta con 5 libros, y el primero habla de la religión. Principalmente la religión en estos tiempos tenía un peso muy, muy grande. Ellos rendían culto a sus muertos, al igual que veían al fuego como una deidad. Y igualmente le rendían culto al fuego. Ellos no podían hacerlo a alguien que no fuera de su sangre. ¿Qué significa esto? Que no podían rendir culto a alguien que fuera de su familia. Entonces, principalmente el libro uno nos va a hablar sobre esto, de cómo el culto para ellos es muy importante, es algo de su día a día y cómo la religión tiene bastante peso para los romanos. En el segundo libro nos va a hablar de un poquito de la familia, de cómo al igual que la religión es algo bastante importante para ellos. Nos dice que si una familia, por así decirlo, muere, acaba, su religión de igual manera termina. Es por esto que para ellos era muy importante seguir una herencia. En el caso de algunas familias que no pudieran concebir algún hijo, estaba igual el tema de la adopción. La adopción, perdón, era permitida para los romanos, algo que podían escoger para seguir, vaya, su herencia y así la religión permanezca. En cuanto al tema de la herencia, que dejaban los pater, ¿quiénes eran los pater? Eran los padres de familia, así se le llamaba en la antigua Roma, quienes tenían el poder sobre toda su familia. Este, Ellos básicamente podían elegir lo que fuera con su familia, con sus hijos. Ellos podían incluso venderlos, hacer trato con ellos. Todo lo que ellos quisieran hacer estaba permitido, por las leyes de Roma. Entonces, esto era muy importante. La religión igualmente tenía un peso sobre su familia. Es por eso que, nos habla un poquito de cómo tenían que seguir un legado. Igual las hijas no recibían una herencia, como lo es el caso del hijo mayor, quien no podía como tal escogerlo, pues ya era parte de su obligación el recibir la herencia. En el tercer libro nos va a hablar sobre la ciudad, y esto nos habla que la orbe era un lugar donde ellos iban a rendir culto, era un lugar como de ceremonia para ellos, un lugar muy importante. Y de igual manera nos va a hablar de cómo los extranjeros como tal no estaban permitidos, por así decirlo, sobre la ciudad de Roma. Únicamente, la única forma en que ellos fueran vistos como no ciudadanos, pero algo más similar, algo que fuera permitido por ellos, es que fuera el cliente de algún ciudadano. Un extranjero no podía rendir culto de ninguna manera, y en caso de que lo hiciera, se creía que podría llegar a traer problemas como sequías, varios problemas sobre la ciudad. Y únicamente los romanos podían rendirle culto a los dioses de su misma ciudad. Como se mencionó ya varias veces, la religión es bastante importante para ellos, y ellos rendían grandes fiestas cuando eran temas de cultos. Entonces esto era muy común en los tiempos de Roma, y así concluye el tercer libro. En el cuarto libro nos va a hablar un poquito de las revoluciones, algunas como las de Esparta, la de Roma y la de Atenas, que nos especifica que la de Esparta fue muy, vaya, muy violenta. Sobre este tema ya no tenía un peso tan importante la religión, era más el tema económico. Y para esto empezaron ya a hablar mucho de los plebeyos y de los patricios. Los patricios eran personas que tenían un poder adquisitivo mayor, este, eran quienes tenían más poder. Y bueno, con el paso del tiempo los plebeyos se hicieron de mucho dinero, empezaron a tener mayor valor adquisitivo y con eso traían más poder. Hubo un tiempo en que hubo una pelea entre ambos lados,
que hizo que se distanciaran, pero al darse cuenta que no, ellos necesitaban uno del otro, se volvieron a reunir. Para el quinto libro nos va a hablar de cómo desaparece el régimen sobre la ciudad de Roma y de cómo la religión cristiana tuvo un gran impacto en Roma, pues ellos ya estaban buscando la idea de un Dios universal, en vez dejando de lado la idea de varios dioses como era el del fuego, el de los planetas, etcétera. Entonces el cristianismo tuvo un peso importante para este punto, cambiando sus ideales y bueno, cayendo más el tema del poder en la religión sobre la familia y sobre los poderes políticos. Y bueno, para finalizar, básicamente el libro nos habla de cómo era la vida cotidiana en la antigua Roma, en el cómo en la mayoría de civilizaciones era muy importante la religión, tanto que lo veían como algo, y básicamente la política estaba regida por esta, la familia estaba regida por esta. Entonces nos habla de cómo fue cambiando con el paso del tiempo, de cómo bajó el poder de la religión a hacerlo ahora el dinero y el poder, y el cómo se fue quitando esa idea de varios dioses por la idea de un solo Dios universal. Entonces básicamente esta fue el resumen del libro de La Ciudad Perdida.